¿Cómo has vivido ese meme de TikTok de... Pintamos toda la casa. Pintamos toda la casa. ¿Te costaba más trabajo antes, te cuesta más trabajo ahora darle la voz a Bob Esponja? Bueno, vamos con las polémicas de una vez. Hola, soy Bob Esponja y estoy con mis amigos del Control Perdido. Amigos, pues el día de hoy tengo un invitado muy especial aquí en el Control Perdido. Tenemos a Luis Carreño, la voz de Bob Esponja, de CatDog, de Max Steel y muchos otros personajes. Luis, por favor, saluda a la audiencia del Control Perdido, que está muy feliz de tenerte aquí. No, y yo más. Sabes que descubrí el Control Perdido recientemente con la entrevista a Jordi Rosado, que me la escuché, y después me puse a revisar hacia atrás, y cuando me llamaron esta semana, mira, que si pudieras estar, yo, sí, me encanta el concepto, así que aquí estoy y súper agradecido por la invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, generalmente te conocen por un personaje, Bob Esponja, ¿no? Creo que a lo mejor ahorita no es tu voz como tan cotidiana porque es un tono muy arriba. Y quiero empezar platicando justamente de Bob Esponja porque es el personaje quizá más querido por los fanáticos. Y quiero preguntarte, ¿hace cuánto doblas a Bob Esponja? Mira, hace 22 años, porque el show, en el 2019 celebramos los 20, entonces 23 años tiene el show, yo tengo 22 años trabajando en la serie, y claro, es como tú dices, ¿no? Bob Esponja habla así, es como si yo estuviera todo el tiempo hablando así Para que la gente supiera que yo soy su voz, pero no, es muy diferente, ¿no? Es una caracterización realmente bastante aguda, como dices tú, pero sí, ya 22 años. ¿Y te costó trabajo encontrar la voz de Bob Esponja? Porque sí es muy aguda. ¿Te costaba más trabajo antes? ¿Te cuesta más trabajo ahora? ¿O cómo es darle la voz a Bob Esponja? Bueno, vamos con las polémicas de una vez. Mira, en redes sociales hay esa polémica, de hecho lo hablo mucho en las convenciones y conferencias o entrevistas que me hacen, ¿no? Y mucha gente dice, ya no le sale o le sale diferente o ya no suena igual o hay gente que no, hay gente que simplemente lo amo, lo adoro, Bob Esponja por siempre, en fin, es en la ensalada, en la selva de las redes sociales, todo es un poco salvaje. Uh-huh. Pero un poquito respondiendo a esas inquietudes, a mí me parece que cuando un show pasa por varias generaciones, hazte cuenta que una persona puede empezar a ver a Bob Esponja quizá a los 7, 8 años y a eso le sumas 23, esa persona hoy en día es probablemente un papá o es un trabajador o es una persona que ya, bueno, ya adulto, ¿no? Entonces, obviamente su percepción de Bob Esponja no va a ser la misma de cuando tenía 8 años y veía el show. Entonces, yo siempre digo, cuando la gente pregunta, oye, ¿has podido mantener la voz o algo? Mira, yo he hecho todo como siempre lo he hecho. El personaje tiene el mismo espíritu, es toda mi caracterización que he diseñado para el personaje o que he prestado mi voz de la misma manera para el personaje todos estos años. Pero probablemente el espectador sí ha cambiado. Ha cambiado porque están entrando nuevos que son niños, pero hay adultos que ven la serie y dicen, ya no siento lo mismo. Es que no hay manera de que sientas lo mismo. Pero también yo, por ejemplo, yo he hecho videos en YouTube por 10 años y yo he visto que mi voz ha cambiado mucho, o sea, ni siquiera así como una vez, ha cambiado mucho a lo largo de los años. Generalmente cuando tú escuchas a un chavito y habla así, ¿cómo estás? Buena onda. Y cuando ya llegas a una cierta edad, la voz se va haciendo más grave y grave y grave. Y eso es muy normal, eso es porque físicamente, a diferencia, por ejemplo, de otras personas que tocan la guitarra, tocan la batería, la voz es algo que cambia con nuestra edad y eso invariablemente va a terminar cambiando. Entonces, no es que no te salga la voz, es que tu voz es diferente, ¿no? A final de cuentas, creo que ese es el punto. Ese es el punto, y aparte de eso, yo creo que la visión de los ejecutivos de Nickelodeon, porque si a ver vamos, Tom Kenny tiene 60 años, Tom Kenny es la voz de Bob Esponja en inglés, entonces si a ver vamos, yo creo que la apuesta de Nickelodeon y los productores de la serie es a que el personaje tenga el espíritu que siempre ha tenido y eso se lo da el alma de sus actores, que no sé si me explico, más que la tesitura de su voz en determinadas circunstancias, básicamente es tú sabes cómo ríe Bob, tú sabes cómo piensa Bob, tú sabes cómo se mueve Bob, tú sabes cómo entonaría X o cual situación el personaje, entonces tienes que hacerlo tú. Pero tú lo has absorbido ahora porque vas a convenciones y pues la gente sí es como, dame a Bob Esponja, por favor, ¿no? O sea, ya lo tienes muy natural al hilo, así. Hazte cuenta que en una fila de 100 personas, a veces, bendito Dios, son muchos más, pero hazte cuenta que en una fila de 100 personas,
por Martin Mystery, tenía Ida de My Hero Academia, o sea, por otros personajes vendrán 3, o sea, y 97 vienen por Bob. Y sí, claro, la gente, a mí me pasa algo, mira, con el surgimiento de las redes sociales y me he puesto a trabajar en redes fuertemente estos últimos años, hay gente que me dice, por ejemplo, hace 2 semanas que cumplí año, feliz cumpleaños Bob Esponja. Entonces es como, es como raro, ¿no? Porque no soy Bob Esponja, no soy Luis Carreño. Pero sí pasa eso que tú dices, ¿no? La gente en las convenciones, la más fanática, dice, aquí está Bob Esponja aquí, y la un poquito más fanática también, pero con otra visión, dice, está el que hace la voz de Bob Esponja, o sea, el actor. Y una pregunta, cuando empezaste Bob Esponja, ¿tú creíste que iba a durar tanto tiempo o fue un proyecto más? ¿Cómo viste la primera vez que entraste a grabar Bob Esponja? ¿Cuál fue tu experiencia? Mira, cuando nosotros empezamos a hacer la serie, toma en cuenta que fue hace 23 años, en mi caso 22, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, 2001, 2002, entre yo aproximadamente 2001. Teníamos muchísimo trabajo en el estudio donde se hizo Bob Esponja. Ahí se hacía casi todo de Nickelodeon. Se hacía Kenan y Kel, se hacía Martin Mystery, que en esa época lo pasaban por Nickelodeon, se hacía Cat Dog, se hacía Leyendas del Templo Escondido, muchos programas. Y llega Bob Esponja. Pero aparte que hacíamos eso, hacíamos las telenovelas brasileñas de Globo. Y también hacíamos todo el mundo DC. Estábamos empezando a hacer todo lo DC animado. Okay. También hacíamos cosas de Warner, Tiny Toons. ¿Tú participaste en algo de DC Comics? ¿En algún personaje? Sí. ¿Qué personaje hacías? Yo soy la voz recurrente del Capitán Átomo. Okay. Y de Question, pregunta. Okay. Ahorita lo acabo de grabar hace 2 semanas para una película animada que es sobre Constantine. ¿Sabes Constantine? Hicieron como una serie de cortos que el hilo conductor es este personaje, pero aparecen todos los personajes de DC y tal, no sé qué. Aparece el Capitán Átomo, aparece. Pero bueno, estabas en la historia de Bob Esponja que grababan muchas voces de Warner, de DC Comics. Exacto, retomemos. Y entonces, obviamente, cuando llegó ese show, era un show más. Yo grababa entre 4 y 8 horas diarias de estudio, o sea, 4 o 8 horas diarias frente al monitor y haciendo mi trabajo. En esa época no había redes sociales, no había nada, nadie me conocía, era un perfecto desconocido que hacía un trabajo diferente. Entonces, en ese punto, en ese momento, llegó el show de Bob Esponja y sí dije, oye, sí es diferente, oye, sí, el show tiene algo interesante. Siempre me pareció que su poder secreto, su superpoder son los guiones. Y yo leía y decía, qué divertido es muy divertido, pero se me hacía muy raro a la vista al comienzo, pero era un show más. Y cuando yo quedé seleccionado para hacer la voz de Bob Esponja, para mí fue como, ay, qué bueno, agarré otro programa y sigo trabajando, ¿no? Nadie sabía lo que iba a pasar con la serie, nadie. Ni el estudio, ni Nickelodeon, ni mucho menos yo. Para mí era más horas de grabación y ya. Y fíjate que para mí, o sea, Bob Esponja es una serie que me sorprende que tenga tanto tiempo porque yo pues, ya tengo mis años, pero yo lo siento algo nuevo. O sea, es incluso de las caricaturas que para mí eran nuevas, novedosas. Y lo que me llamaba más la atención de Bob Esponja es que tenía un humor que era para niños, pero si lo ves ya de adulto ahorita, tiene unas referencias bien duras, así que incluso podrías decir que rayan para adultos, ¿no? No sé, ¿qué opinas? ¿Crees que ha perdido un poquito esa chispa o crees que se ha mantenido? Yo creo que se ha mantenido y se ha perdido a momentos y se ha retomado. O sea, en general, cuando vemos la película completa, creo que se ha mantenido. Pero si la vemos en detalle cuadro a cuadro, en algunas etapas de la serie, no ha estado. Estamos hablando de una serie muy longeva para el estándar de las series de televisión. Hay series que para mí marcaron mi vida como actor de doblaje. Una de ellas, Cat Dog. Y Cat Dog tuvo solo 4 temporadas, muy cortas. Y la mayoría de las series también. Eso es lo que pasó con todas las series. Para que una serie tenga 14, 15, 16 temporadas o la aberración de los Simpsons que tienen, no sé, como 30 y pico, tenemos que estar ante un show realmente muy especial, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que ha durado tanto, no puede ser tan consistente en algunas cosas. Entonces, sí, ese humor doble de adulto tan fuerte que, por ejemplo, se vio en la película del 2004, Bob Esponja, la película, que es de mis preferidas de Bob Esponja, se veían cosas como que Patricio con liguero, por ejemplo, y botas de tacón. Hasta hay cosplays de eso, ¿eh?
Exactamente, y cosas maravillosas me parece a mí, me parece que fueron maravillosas porque abrieron el camino a una comunicación que era necesaria en la sociedad, que mucha gente sí se avienta crítica, ¿no? Y dice, no, ¿qué es esto? Eso es para niños, que no sé qué, pero yo sí creo que Bob Esponja ha sido un abanderado de la comunicación inclusiva. Y te quería preguntar, ¿tú qué opinas acerca de que Bob Esponja es parte de la comunidad LGBT? Porque algunos dicen, no, pues es un personaje nada más, ¿cómo va a tener identidad sexual? ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, según palabras del propio Stephen Hillenburg, Bob Esponja es asexuado en cuanto a la construcción del personaje. Pero yo lo que creo es que Bob es un icono del amor, de la tolerancia, del respeto al diferente, de la aceptación de lo que no es igual a mí, pero también está bien de lado y lado, ¿no? Yo creo que Bob, al ser un icono de la inclusión de todos los factores que lo rodean, de un personaje tan odioso como Calamardo y que no le da ni un poquitito de amor y sin embargo Bob siempre le dice te quiero y soy tu amigo, a un personaje con una relación tan íntima y tan profunda como Patricio, que es su amigo, es más que su amigo, su compañero de vida, con un jefe explotador, representante de la avaricia en todas sus aristas. Y lo que nos está mostrando Bob es que es tolerante a todo lo que lo rodea y trata de hacerlo parte de su vida de la mejor manera, con inclusión, respeto, amor y tolerancia. Entonces, claro, es ícono de muchas comunidades y yo sí creo que es un mensaje tremendamente necesario para la sociedad, ¿no? Y hablando acerca de los cambios de voces, tú en un punto dijiste que iban a recastear al personaje de Bob Esponja. ¿Qué pasó y por qué ahora ya no se hacen esos cambios de voces que antes tenían los personajes? Mira, eso pasó había un tema con un proyecto que estuvo medio complicado en términos, es que a ti te escucha mucha gente, Andrés. Justo, queremos llegar al fondo del asunto. Sí, pero tú sabes, no, mira, hubo un momento, en una oportunidad con un tema de un proyecto específico que estábamos haciendo que estaba un poquito trabado, vamos a decirlo así. Me escriben por Facebook, una persona fanática de Bob, ¿no? Que me sigue en mi fanpage de Facebook, no sé qué. Entonces me dice, ¿y por qué vas a dejar de hacer Bob? Eso es lo que escribe. Y yo respondo inmediatamente, ¿de dónde sacas eso? No, aquí estamos y seguimos. Me dice, no, es que han abierto un casting en un estudio en México. Y yo, ¿cómo que han abierto un casting? Entonces hice mis indagaciones en Viacom, que es la empresa propietaria de Bob, y pues obviamente tengo mis amistades y como tengo tantos años allí trabajando también con ellos en algunas cosas, pues obviamente tengo contacto con ellos. Y me dice, no, ¿cómo va a ser? Entonces, allí te das cuenta que era todo producto de hay intermediaciones que a veces hay en los proyectos y quieren llevar las cosas a determinado lado para beneficiarse. Gracias a Dios se cortó todo y no, Bob no puede perder su voz. Y es parte de lo que está pasando hoy en día con los personajes icónicos. O sea, antes, cuando nadie sabía quién era el actor de voz, cuando no había redes sociales, cambiar un personaje era así, al toque. Al toque, no lo quieres hacer, no te gusta lo que te pagamos, no, tienen cambios. Chao. Y ahora no, ahora yo creo que la gente y los clientes, los propietarios de los personajes los defienden mucho más, de que tenga su espíritu, que tenga su alma, porque la gente ahí mismo al toque se da cuenta y lo rechaza un cambio de voz. Antes no, y ahora la gente además tiene donde comunicar públicamente su rechazo. Antes la gente no tenía ese espacio, salvo que llamara a un canal de televisión y se perdía. Sí, era raro. No, y aparte, por ejemplo, a mí me pasó con Los Simpson. Yo dejé de ver Los Simpson en el momento que cambiaron las voces. Para mí, perdió la chispa absolutamente. Y con todo respeto a la gente que llegó a reemplazar a los originales, yo creo que sí es un punto donde lo que pasa es que tú te casas con una voz. Incluso yo no veo Los Simpson en inglés, no veo Bob Esponja en inglés. Y me parece que el doblaje latino es muy bueno porque le da mucho más corazón que incluso las voces estadounidenses. Los latinos tenemos mucho más juego, más diversión y estas voces son icónicas y para mí yo creo que cambiarlas sería un error garrafal. Por eso ahora que salió la última película de Bob Esponja, pues sí, las voces han cambiado, ¿no? Invariablemente han cambiado. Pero ¿cómo para ti fue regresar a hacer una película que salió en cines? Porque yo creo que eso también involucró que para ti
tuviera otra vez un salto tu carrera porque ahora estás en redes, estás saliendo a todos lados? ¿Cómo ha sido este relanzamiento de Bob Esponja? Mira, las películas tienen dos caras. Las películas tienen la cara angustiosa y la cara de felicidad absoluta, ¿no? Siempre la cara de la felicidad absoluta es que, ay, qué padre, van a hacer una película otra vez, qué bueno, y cómo va a ser y todo eso. La segunda cara angustiosa es quién va a hacer la postproducción de audio de esta película, qué estudio van a elegir, quiénes están de directivos allí, saben quiénes son las voces, saben cómo comunicarse con las voces, no me han llamado, no me platican, ya parece que va a salir el tráiler, no sé, tal, o sí, me llamaron, cómo va a ser, cómo no va a ser. Todo esto siempre rodea una producción de ese tipo porque, como tú bien sabes, porque has estado cerca de producciones así grandes, como que uno nunca sabe hasta el momento, prácticamente. O sea, nunca. ¿Qué va a pasar? Sí, casi que sabes cuando, ay, mira, tú puedes mañana a las 10 y tú, oh, Pues yo creo que sí, porque pues si no... es que tengo que poder, ¿no? Porque si no, entonces vas y grabas. Eso pasa mucho. Ahora, obviamente, cada vez que viene una película de Bob, obviamente hay un resurgimiento en muchos aspectos del personaje y todo, pero en general es uno de esos personajes que siempre tienen, como tiene tanta vigencia y la mantiene. Yo, por ejemplo, que voy a convenciones, Comic-Cons, convenciones de cultura geek, a estos eventos yo voy con mucha frecuencia, o sea, asisto a 15, 20 eventos al año. O sea, todos los meses hago por lo menos uno o dos, o a veces hasta tres. Entonces, Bob Esponja tiene como un lugar muy importante en la nostalgia y estos eventos, de alguna manera, lo que buscan es recrear la nostalgia para encontrarnos todos en función a lo que nos hizo felices, de niños, de adultos, o sea. Entonces, yo creo que ahí sí la vigencia la mantiene. Por supuesto, con las películas, bueno, obviamente los medios grandes se acercan, quieren entrevistarte, quieren hablar contigo, pero ahora también pasa, por ejemplo, con las viralizaciones, ¿no? De redes sociales, de memes de Bob Esponja que han estado muy virales. Sí, es que ahora no sé si has visto, pero venden los memes en juguetes. Los venden en juguetes los memes porque se han hecho tan populares que ahora la gente ya los quiere tener en sus manos. Totalmente. Y ahora, hablando de la película, a mí me gustó mucho. Siento que no es una película donde se acaba el mundo ni nada, ¿no? Es una película sobre la amistad, sobre el perdón y todo ese tipo de cosas que a mí me gustó. ¿Y a ti te gustó esta última película? ¿Qué valores le encuentras que tienen? Mira, a mí me gustó porque tiene, a ver, vamos a ser honestos. Mi preferida es la primera. La primera película de Bob Esponja, que se llama simplemente Bob Esponja la película, la del 2004, me parece que tiene un respeto a la esencia de la serie muy grande en cuanto a, desde los pequeños gags, que son lo que siempre hacen Patricio y Bob Esponja, esos pequeños chistes como tipo, ¿qué viene después de 24? 25. Ese tipo de chistes típicos de la serie. Hay un respeto a ese humor y hay una aventura interesante. De la segunda y la tercera, lo que sí rescato y me enloquece y me parece maravilloso es los avances en temas de animación. Me gustó mucho de Bob Esponja el rescate, el look de la película, cómo se veía, lo bien animado que estaba allí Bob, todo lo que hicieron. Me gustó mucho el concepto de Bob Esponja antes de, que dio paso a la precuela y al spin-off de Campamento Coral, que es la serie de Bob Esponja, los primeros años de Bob Esponja. Me gustó esa secuencia. Mucha gente dice, ay, pero esa parte de los niños, no. A mí me encantó ver cómo se conocieron, cómo no sé qué. Y había contradicciones. La gente decía, no, pero en la serie decía que Arenita la conoció así. Obviamente también si me pongo a ver, o sea, cuando vi Spider-Man que salieron los tres, o no sé si son 4 o 5, pero creo que son 3. Sí. Yo también tenía 1000 preguntas, pero yo disfruté la película. Bueno, o sea, es que es una esponja que vive en el fondo del mar en una piña y su gato es un caracol, o sea... No siento que es algo que busques tanta lógica, ¿no? Exactamente, entonces yo te digo, yo las he disfrutado todas, me gustó mucho en la segunda, por ejemplo, a Banderas, me gustó lo que hizo Banderas, me pareció un invitadazo, pero David Hasselhoff es icónico en la primera. Sí, es una joya, icónico, es una joya. Por todo lo que representa esa cultura quiche tan marcada, o sea, es maravilloso, ¿no? Y bueno, Keanu Reeves está bien, Machete y tal, pero es en parte todo dentro del universo de la locura de Bob, que es maravillosa. ¿Y tú te ves algún día retirándote de Bob Esponja? Porque, bueno, a final de cuentas, pues pasan tantos años que a lo mejor o tú tienes otros intereses o tú dices hasta que el cuerpo me dé voy a seguir haciendo Bob Esponja. Es que, Andrés, fíjate, ya Bob Esponja es parte de mi familia, es fundamental, o sea, en mi vida es algo muy pesado, o sea, muy pesado en el buen sentido. Es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante. Muy importante, Andrés, muy importante es...
me ha abierto las puertas al mundo en muchos aspectos. Me hice residente en Estados Unidos gracias a Bob Esponja. He criado a mis hijos gracias a las puertas que Bob Esponja me ha abierto como carta de presentación. Entonces, es difícil para mí imaginar una vida sin él. Sin embargo, sí te puedo decir que siempre trato de hacer el ejercicio mental y emocional de cuando llegue ese momento, porque sin duda alguna ese es un momento que va a llegar, ¿no? Ese es un momento que va a llegar porque el personaje no envejece tan rápido como envejecemos los actores que le damos vida, ¿no? Pero la verdad no pienso tanto cómo lo voy a afrontar, pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Yo recuerdo haber escuchado una entrevista de Humberto Vélez, la voz de Homero, que tuvo que estar de psicólogo y todo luego de perder a Homero. No fue fácil para él y sin embargo encontró, se reinventó y... No, y aparte yo creo que la gente no olvida. Puede que hace, no sé, 20 años, por decir algo, dejó de dar la voz. La gente lo sigue invitando, la gente lo sigue parando en la calle. O sea, yo lo veo y Humberto Vélez no ha perdido ese lugar que tuvo con Homero Simpson. Y yo creo que va a pasar lo mismo. Digo, a final de cuentas es lógico que a lo mejor a los 80 años... pues ya no te salga la voz, ¿no? Y yo también lo pienso, a lo mejor cuando tenga cierta edad ya no estaré haciendo videos de cómics porque pues ya será otra cosa mi vida, ya haré otra cosa. Pero sí yo creo que es normal que pensemos en eso. Y ahora hablando de otra cosa, quería preguntarte, ¿por qué hay tanto doblaje de Venezuela? Porque yo siempre recuerdo de niño que acababan los créditos y se decía doblado en Caracas, Venezuela. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque decían, pues ¿qué será en Caracas que hay ahí mucha gente que tiene muchas voces? O ¿por qué se daba tanto el doblaje allá en Venezuela? Bueno, la industria venezolana empezó a finales de los 70 y tuvo en los años 90 su momento más grande con esta empresa, que es mi casa, que es la empresa donde yo he trabajado toda la vida, que se llama Estudios Etcétera. Esta empresa es la empresa más icónica en la industria del doblaje latino en Venezuela, ¿no? Ahí se dobló Pinky Cerebro, ahí se dobló Animaniacs. Batman, la serie animada. Todas las de Batman, la serie animada y el mundo DC, de ahí es... por ejemplo, mi compañero Rubén León, la voz de Joker, o sea, tantos y tantos. Hay muchas cosas allí muy icónicas y legendarias, ¿no? Y eso fue un momento muy particular. Es una empresa que consiguió a través de Globo, el canal este gigante del Brasil que hace telenovelas, consiguió tomar un volumen muy importante de trabajo para hacer una infraestructura muy importante de trabajo para poder formar a una generación que pudo marcar historia con sus personajes, con sus series. Entonces sí, crecimos muchísimo, pero México es la industria madre, empezó mucho antes que nosotros y nosotros aprendimos casi todo también, mucho de la industria mexicana. Entonces ahí vamos, ¿no? También se hace en Chile, también se hace en Argentina y en Colombia. Sí, digo, a final de cuentas en México, pues primero es mi país y claro que si no lo hicieran bien lo diría, pero creo que en la historia del doblaje México está muy fuerte. Pero para mí Venezuela está ahí también, o sea, mi infancia está ese finalcito de doblado en Caracas, Venezuela, para mí era muy importante y yo creo que fuera de que... no sé por qué llegó ahí el doblaje, lo hicieron muy bien. Ahorita yo creo que por la misma condición del país ha perdido un poco de fuerza. ¿Cómo para ti ha sido esta condición de Venezuela que tiene ahorita? Porque ahorita vives en Miami, ¿no? Bueno, para empezar que me sacó, ¿no? La condición de mi país me sacó del país, ¿no? Eso ya es una tragedia. Hazte cuenta, Andrés, que todo el posicionamiento que has logrado por tu buen trabajo, tus clientes, tus patrocinadores, los eventos a los que vas cada día en Ciudad de México o en las diferentes ciudades de México, la cercanía que tienes con Estados Unidos, toda la plataforma que has conseguido hacer con Top Comics, con tu trabajo en general, pues de la noche a la mañana, por circunstancias políticas y sociales, tengas que mudar ese emprendimiento, ese crecimiento y todo lo vivido a otro lugar totalmente diferente. Es durísimo, Andrés, es durísimo. O sea, al principio tú no sabes si tu carrera va a seguir como siempre ha sido. Uh-huh. Yo tuve la suerte que sí, en Miami las cosas se dieron y después resultó que Miami se convirtió en una plaza ideal para, por ejemplo, asistir a eventos en toda Latinoamérica, sobre todo en México. O sea, cada vez que me llaman de un evento en México y me dicen, ¿dónde vives? En Miami. Ah, listo, dale, perfecto, te movemos rápido. Pero sí pasé por incertidumbres, pasé por una época de no saber qué iba a pasar y, por supuesto, como venezolano, muy triste, ¿no? Por todo. A mí me han contado un poco cómo ha sido esa situación, porque Venezuela era uno de los países más prometedores que iban como en aras de ser desarrollados.
y la manera en que ha vivido los últimos años, bueno, a mucha gente le preocupa incluso en sus propios países, pero a mí me parece triste porque me han contado que en la capital los lugares donde la gente iba a pasear y donde los restaurantes estaban abiertos y había mucha fiesta porque pues somos latinos, pues ahora ya la gente no vive eso, están cerrados, la gente tiene miedo y pues sí ha sido complicado y yo creo que la parte artística ha logrado sobrevivir de cierta manera, ¿no? Porque Venezuela tiene todavía mucha cuestión artística y de gente que es muy, muy talentosa que ha logrado subsistir. Porque incluso ahorita todavía, o sea, gente cree que Venezuela ya está vacío, pero hay gente todavía haciendo radio, haciendo doblaje. Bob Esponja se hace completamente allá. Yo soy el único que graba afuera. Allá se graba Rick and Morty, por ejemplo, que es una serie que a la gente le fascina. No, se hace mucho trabajo. Andrés, imagínate, las cosas de DC todavía se hacen allá, mucho. Y es difícil de creer, ¿no? Por lo que nos llega por el otro lado, como dices tú, de las noticias. Entonces, claro, obviamente la gente, como tú muy bien dices, cree que eso se vació. Pero no hay, ningún país se acaba, ¿no? Y hablando acerca de tus otros personajes, también tienes en My Hero Academia. Cuéntanos de ese rollo, porque pues, tu vida tampoco acaba en Bob Esponja, ¿no? Has tenido Cat Dog, Max Steel, y ahora My Hero Academia está muy fuerte. Está muy fuerte, también por esa, antes de My Hero Academia vino Doctor Who, que me tocó el Doctor número 11, es una serie icónica inglesa, y aparte de My Hero, también recientemente Kyle adulto en South Park, en los especiales donde ellos crecen, pues me tocó interpretar a Kyle. Han venido muchas cosas muy padres. También hicimos para Disney una serie que se llama Dino Ranch. Pero bueno, My Hero Academia, eso ha sido un vendaval, ¿no? Porque las películas de My Hero Academia se hicieron en México y después la serie se hizo en Miami. Entonces, claro, eso abrió en el universo selvático de las redes sociales. Volaban las sillas. Mucha polémica. Sí, mucha polémica, pero yo siempre pues me mantuve simplemente como trato de mantenerme siempre en redes, fundamentalmente dedicado a comunicar lo que quiero, que es el tema del mundo de la voz, apoyar a jóvenes talentos de voz, en fin, pues simplemente yo no participé de eso, pero es una serie muy icónica, muy fuerte, muy querida. Por supuesto, ya en Sudamérica, cuando la empiezan a ver, ya pues obviamente hay mucha aceptación, mucho cariño, y también en México, en los eventos a los que voy me piden saludos como Tenia Ida. Y bueno, todo ha como que las aguas se han ido como calmando y todo ha ido andando bien. Es un anime, yo no sé tanto de anime, me gusta mucho, pero, o sea, porque lo he grabado en muchas oportunidades, hice series icónicas como Slayers, Wolfrain, Get Backers, Beyblade. Trabajé en series muy icónicas, pero tenía tiempo que no hacía anime. Y cuando hice My Hero Academia y descubrí el universo que hay detrás, es increíble, tiene legiones de seguidores. Sí, yo creo que incluso más que los cómics, en el mundo, el anime y el manga están dominando durísimo. Y aquí en México en la pandemia, cuando las películas normales no llenaban las salas de cine, las películas de anime estaban llenando las salas de cine. Y Demon Slayer, My Hero Academia, Dragon Ball Z, siguen llenando las salas de cine y la gente es muy fanática. Pero, o sea, digamos, tú decías, de 10 personas que se toman foto contigo, 9 son de Bob Esponja. Y uno es de My Hero Academia. Es increíble, es increíble. Ser la voz de Bob Esponja tiene tiene todo bueno, vamos a decirlo, pero tiene también algo que no es tan bueno. Mira, yo he hecho, Andrés, teatro, he hecho telenovelas no solo en mi país, he hecho telenovelas aquí en Telemundo. He hecho teatro sin parar toda mi vida. Bueno, mentira, paré en la pandemia y no lo he retomado porque he sustituido un poco el teatro por las convenciones. Entonces es difícil tener temporada cuando los fines de semana te tienes que ir a convención. Pero hazte cuenta que son 29 años haciendo teatro ininterrumpidamente, haciendo televisión en las veces que la vida me lo ha permitido, me han contratado, me han buscado. He sido voz de canales de televisión como A&E por muchos años. Fui la voz de HBO Family en su lanzamiento. Aquí identifico un canal hispano importante en los Estados Unidos. O sea, todo eso, nada de eso. O sea, yo te aseguro que ahorita que te lo estoy diciendo tú, fíjate, ¿entiendes? Porque todo es Bob Esponja. Sí. Todo es Bob Esponja. Eso a veces es como, ¿Y mi carrera qué? ¿No? O sea, porque pues todos los años. Es lo único. Lo demás todo es muy lindo. Pero ¿cómo es grabar 8 horas o sea, yo grabo más de 1 hora y ya me siento mal de la garganta. ¿Cómo es grabar 8 horas? ¿Alguna vez has estado incapacitado de grabar, de decir, no puedo grabar? Pocas veces.
pocas veces, la verdad. No sé por qué, debe ser también por el entrenamiento, es como un ejercicio. Pero ya no se graban así, ya no se graba 8 horas diarias, es muy difícil. Mira, hoy empecé a grabar a las 9:30 de la mañana y terminé a la 1:30, exactamente 4 horas. Y luego fui a buscar a mi hija al colegio y vine aquí a mi encuentro contigo. Entonces, eso fue en una época, antes éramos pocos los actores de doblaje, eran pocas las empresas de doblaje y era mucho trabajo porque en los años 90 era el boom de la televisión por cable, había mucho que doblar. Pero ahora está el streaming y tú dices, no, pero ahora también hay mucho, Luis. Sí, es cierto, hay mucho, pero se ha atomizado tremendamente el trabajo gracias a las tecnologías. Hay gente que graba en su casa. Mucha gente, sí. Mucha gente. Entonces, yo no creo que haya un actor que te diga, no, yo tengo 12 horas de grabación diaria de lunes a viernes. Ni aunque quisieras, es el punto, o sea. No, Ni aunque no. quisieras, ya no Eso hay. es algo del pasado. Y en la cuestión de recomendaciones a la gente que nos escucha, que quiera hacer doblaje, siempre pregunto esto a la gente que sí se dedica a eso, ¿qué recomendaciones tiene? Porque hay mucha gente que dice, yo quiero hacer la Babes de Bob Esponja, y ahí justamente en la Comic Fest que estuvimos en León, había gente que me decía, pues, ¿qué voz quieres que te haga? Yo te hago la voz que quieras, y es como de, bueno, pues está bien, pero ser un actor de doblaje conlleva más cosas. ¿Qué recomendaciones le darías tú a alguien que se quiere dedicar a esto? Recientemente, en los últimos años, me surgió una inquietud muy grande. Y la inquietud que me surgió es que yo veía que cantidad de gente hacía cursos y cursos y cursos de doblaje. Habían 17,000. Son maravillosos, son de verdaderos maestros mis compañeros que qué bueno que forman gente. Hasta yo hice un curso en una plataforma online, pero yo decía, pero en los castings, en los elencos siempre somos los mismos. Y hazte cuenta que si tú estás produciendo una convención, Andrés, hazte cuenta que buscas la lista de los actores de doblaje para invitar y te vas a encontrar que son 15 o 20 los que, o sea, los top, siempre, sí, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué es tan difícil el cambio generacional? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Entonces me di cuenta que entre el momento en el que los chicos estudian doblaje y locución y el momento en el que entran a un estudio de doblaje a trabajar y empiezan a hacer una carrera, hay un trecho en el que el puente estaba roto o algo pasaba, pero no llegaban. Entonces yo dije, aquí lo que falta es comunicar cómo funciona la industria. Realmente lo que a veces nos hace falta, si yo quiero ser un youtuber, obviamente yo debería buscar la información que me enseñe cómo funciona este mundo, pero no desde la luz que tengo que tener al frente de la cámara y lo que voy a hablar. No, eso lo puedo aprender y eso puedo yo, pero sí entender cómo funciona, cómo lo puedo hacer un negocio y cómo lo puedo hacer un modo de vida. Esa información no se la dan a la gente en los cursos ni en las formaciones. Te enseñan a hacer doblaje, lo sabes hacer y sales al mundo y dices, ¿y ahora? Entonces, ¿quién me va a dar mi audición? ¿quién me va a dar mi audición? ¿A quién llamo? ¿Quién es la persona clave? ¿Cómo me debo portar en un estudio? ¿Quién es la persona que me puede dar continuidad en un estudio? ¿Cómo se maneja este negocio desde el punto de vista de la psicología del negocio? Entonces, mi recomendación a los chicos es, oye, aprende, está muy bien, tienes que aprender, tienes que tener dicción, acento neutro, capacidad de hacer sincro, capacidad de hacer lip sync y principalmente tienes que tener buena calidad interpretativa, es lo más importante. Todo eso está bien, es necesario. Pero ¿sabes qué también es necesario? Que te juntes con gente que trabaja en la industria, que hagas comunidad, que empieces a entrar, a hacer networking en la comunidad de los actores de voz para que poco a poco te vayas permeando de todo lo que tienes que aprender en el oficio, cómo funciona. Ah, mira, no me puedo equivocar con esto. ¿En qué momento puedo yo, por ejemplo, postear que estoy haciendo algo? Ah, no, y me botaron de porque puse un post en Instagram de que estaba ya de pretencioso. O sea, entender bien. Y lo más importante, y perdona que me tome tiempo en esto porque sí es un tema muy importante. Por favor. Y lo más importante de todo es que te hagas la pregunta real. Yo te apuesto, Andrés, que si yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser músico o quieres ser famoso? Yo creo que tú me responderías que quieres ser músico, porque se me hace que hacer música en cualquier circunstancia te hace feliz. Obviamente tienes que comer, obviamente tienes que comer de tu música y tienes que comer de tu trabajo en redes sociales y lo vas a poner en función de producir. Pero la esencia verdadera es que tú eres un chico que ama la música, ama los cómics y que podría ser un chico perfectamente que a sus 7, 13 años pasaba horas dándole una guitarra o pasaba horas analizando un cómic sin que nadie lo escuchara. Entonces, esa esencia es lo principal en la carrera de un artista. Eso es lo principal.
A mí me gusta actuar porque me gusta actuar y eso es lo que quiero hacer. Si la gente me va a conocer por mi trabajo, ¡ay, qué padre! Pero no puede ser eso el vehículo de aproximación a un oficio. Siento que las redes sociales y siento que toda la comunicación que hay hoy en día es cómo figuro. Y yo cambiaría eso. Cómo figuro no sería la frase sería cómo aprendo más, cómo me desarrollo como artista, qué tengo que decir, qué tengo que buscar. Estoy de acuerdo. Creo que el problema ahora es que nos fijamos en, cómo quiero llegar a la premiere de los Avengers, pero, o cómo gano un Oscar, o cómo gano tal. Pero es como, no, o sea, es que eso es una consecuencia de tu trabajo. Y eso es muy difícil porque para llegar ahí tienes que trabajar y chingarle y estar ahí y hacer lo que no te gusta hacer y esforzarte. Eso es muy complicado. Por eso creo que no nada más es como, mira, hago la voz de Bob Esponja, hago la voz de Homero Simpson y ya. No, si es parte que puedas lograr hacer las voces, pero el trabajo que conlleva para ser un actor y para dedicarse a esto es chingarle. Y no hay un atajo, hay que hacerlo y eso es lo complicado. Y es normal, digo, a final de cuentas siempre va a pasar que muy pocos van a llegar a ese punto, o sea, muy pocos van a llegar a ser los tops de los tops, ¿no? Oye, Andrés, había etapas en mi trabajo como actor de voz en el que a mi profesión y a mi destino no se le veía ninguna vía. O sea, tú en retrospectiva veías a Luis Carreño de 22 años y no apostabas un peso. O sea, decías, grabando vocecitas, gana muy poco, anda en camión. Y eso fueron años, hermano. Años de caminar media hora para llegar al lugar de trabajo porque quedaba en una zona donde el camión no llegaba o el metro. Me parece que hoy en día, además, y a veces haciendo un recorrido como ese para grabar Mesonero 3 de 5 líneas, tienes que tener un espíritu para esto. Sí, porque la verdad es que dedicarse al arte y a todo este tipo de cosas que es muy incierto, es ingrato, porque muchas veces la vida te escupe cuando tú estás dando todo de ti y la vida no te lo responde, pero a final de cuentas es creer en ti mismo e invariablemente si lo vas a lograr o no tiene que ser para ti, que tú el día que te vayas digas, lo intenté, lo hice lo que quería y a lo mejor no lo logré, pero lo intenté, eso es lo más importante, ¿no? Definitivamente yo creo que sí. Y si te apasiona, ve por ello. Si te apasiona, ve por ello, porque como digo yo, trabajar es pesado. Hasta cuando nos gusta, es pesado. O sea, hasta cuando nos gusta. A veces es como, Sí. oh, Sí, a mí no sé también si me pasará dicen, alguna vez, no quiero dar concierto hoy. A mí me dicen, no, pues debe de ser increíble porque te dedicas a lo que te gusta. Y es como, sí, me encanta, pero también es un trabajo y es muy difícil y levantarse a las 3 de la mañana y chingarle y todos los días y mi trabajo no se acaba hoy, se acaba cuando me muera. Así tal cual, o sea, la gente que se dedica a esto se acaba cuando te mueres, porque si dejas de trabajar, no comes. Entonces, sí, eso es lo complicado. Oye, Luis, pues me da mucho gusto haber hablado contigo. Nos diste muchas perspectivas, no solo de Bob Esponja, de la vida de actor. Y me gustaría que le dijeras a la gente dónde te puedes seguir, porque ahora ya estás en TikTok. Y también, algo que se me olvidó preguntarte. ¿Cómo has vivido ese meme de TikTok Pintamos toda la casa. Pintamos toda la casa. Ajá, ¿cómo has vivido ese meme? Ha sido una locura, ¿no? Ha sido una locura. Las cuentas crecieron una barbaridad. Ya en el TikTok vamos por 500,000 y pico, así creció mucho. El Instagram también y todo en general, ¿no? Y surgieron proyectos. Me uní a Tito Silva Music, que es el de El Bebito Fiu Fiu, que fue otra viralización muy grande. Hicimos una canción juntos del qué es eso, ¿no? De eso. Y es muy curioso porque las redes sociales son un misterio gigante. Fíjate y te cuento esto rapidito. Cuando yo empecé a escuchar el audio y el audio y el audio en TikTok, en Reels de Instagram, yo decía, wow, ¿cuánta gente lo está haciendo? Pero qué buena idea usar ese audio para mostrar esas situaciones. Y vi que se estaba como viralizando y dije un día, pero de verdad, Andrés, un día eran como las 5 de la tarde y yo dije, oye, ¿y qué tal si hago un post mostrando que ese audio lo grabé yo y cuento la historia del audio? Entonces, bueno, me grabé, hice la escena, dividimos a media pantalla el Instagram, hazte cuenta que está arriba, estoy yo con un micrófono y abajo está la escena y hice una reflexión normal. Esto lo grabé hace 22 años, esto es de la temporada tal, esa era una época de mi vida en la que tal, un típico post. Y lo puse, wow,
Y en TikTok, que yo creo que ya va por 22 millones de views y se volvió una locura ese post. Y me empezaron a llamar los medios de comunicación y todo eso. Y todo. Tú eres la voz de Bob Esponja. Exacto, y tal, ¿no? Y bueno, buenísimo. Y ahí las cuentas crecieron una barbaridad y todo. Pero fíjate, ahí va. Así funcionan las redes para una cosa, pero para otras, me uno con Tito Silva, hacemos un trabajo gigante, grabamos un video producido lo mejor que pudimos, cámaras en Perú, en Lima, cámaras en Miami, en Wynwood, un editor, un colorista, vamos a darle, él hizo el tema, producción musical y todo, y lo sacamos y no llega a 40,000 vistas en YouTube. No, maldita sea. Tú dices, no puede ser, pero es así, las redes son así. Sí, es que aparte es muy incierto en TikTok que te puede hacer famoso, pero luego al siguiente tienes 5,000 views y dices, ¿pero qué hice mal? ¿Acaso se acabó mi carrera? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y es muy normal en TikTok. Tienes que tener una piel muy gruesa para decir, bueno, pues esto no jaló, pero igual lo que tú no piensas que va a jalar, jala. Ese es el rollo de TikTok. Ese es el rollo. Y bueno, yo a TikTok no le doy mucha cabeza, la verdad, porque una red en la que te puedes ganar 10,000 seguidores en un día, no la respeto. O sea, es que me cuesta. Me cuesta creer que existen 10,000 ojalá no me vayan a personas. bloquear la cuenta ahora por esto que dije, pero es que no. O sea, ¿sabes? Yo tengo la cuenta de Instagram desde hace un chingo de años. O sea, hace mucho tiempo. Y voy por 90,000. O sea, he trabajado. ¿Entiendes? Para llegar ahí. Mi cuenta de Instagram es el santo grial, la respeto mucho. Sí, porque sientes que es más real los números que están ahí. Bueno, pero finalmente ahora sí, ¿cómo estás en redes sociales para que vayan a seguirte? Es verdad. @LuisCarreno1. Ahí está, fíjate, la abrí hace tantos años que era un inexperto y le puse ese nombre, pero bueno, ese es @LuisCarreno1 en Instagram, 1 el número, y en TikTok y mi página web y todo lo demás es Luis Carreno Voz. LuisCarrenoVoz.com es mi página web y mi TikTok es Luis Carreno. Y vayan a ver ese maldito video, por favor. Por favor, al canal de Tito Silva Music, vayan a ver el que es eso para ver si yo con que llegue por lo menos a 100,000 me siento un poquito digno. Ya ¿no? estoy. Lo lograste en la vida. Pero llevamos 30 y pico. Va, pues vamos a darle un ponche a eso y te agradezco muchísimo por estar aquí, me dio mucho gusto hablar contigo. A mí muchísimo, Andrés, porque además te vi hace poco en León, Guanajuato, y ahí estuvimos en el Comic Fest, pero en la dinámica de los eventos es difícil conocerse. Sí. Y sí me quedó esa inquietud de conversar contigo. Entonces, bueno, nos dio la oportunidad, el control perdido de hacerlo y lo agradezco mucho. Te mando un abrazo muy grande.